Mi nombre es Anna, tengo 25 años y trabajo como arquitecta mientras cumplo con mis deberes en una firma de arquitectura local. Paso mis días libres relajándome leyendo libros. Mi infancia fue inimaginablemente tumultuosa, un marcado contraste con mi vida pacífica actual. La persona que me trajo felicidad no fueron mis padres biológicos, sino mi tía, quien siempre está alegre y rebosante de amor, 12 años mayor que yo. Hoy quiero hablar sobre recuerdos preciosos con ella. De niña, fui tratada con frialdad por mis estrictos padres, especialmente notable en primer grado. ¿No crees que es embarazoso cometer un error tan simple y no obtener una puntuación perfecta en el examen de una niña de primer grado? Me regañaban y todo lo que podía decir era lo siento. Ah, ¿por qué vino una niña así de nosotros?, decía mi madre decepcionada. Sus miradas eran dolorosamente desgarradoras al no cumplir con sus duras expectativas. Sentía una mezcla de frustración y tristeza. Nací en una familia de médicos en una zona residencial elegante de una ciudad provincial, con un padre médico y una madre enfermera. Desde mi infancia temprana, me enviaron a escuelas privadas esperando que me convirtiera en doctora. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de mi familia y amigos, mi desempeño académico fue mediocre y alcanzar los primeros lugares fue un desafío. Justo después de comenzar la escuela, me sentí no deseada por mis padres y estaba constantemente irritada por ellos. A pesar de esto, estudiaba sola largas horas en casa y en clases de apoyo, y al regresar a casa, me esforzaba por ganar la aprobación de mis padres. Por otro lado, mi hermana Doris, un año menor que yo, era excepcionalmente dotada académicamente. Incluso como estudiante de kindergarten, aprendía material avanzado que superaba al mío. Esto significaba que si tomábamos los mismos exámenes, ella rendiría mejor. Naturalmente, mis padres estaban cautivados por la alta capacidad de Doris, pasando la mayor parte de su tiempo y recursos en ella, lo que me llevó a que me vieran obligada a dejar las clases de apoyo antes de segundo grado. Ser abandonada por mis padres fue un shock y me sumergí en el estudio solitario en un intento de mejorar. A pesar de estos esfuerzos, mis padres solo me veían no solo como pobre en estudios, sino también como una persona sombría y recluida. Sin embargo, el vínculo entre nosotras, las hermanas, era fuerte y Doris siempre me adoraba. Esto ciertamente era reconfortante, pero mi auto-odio por sentirme inferior a mi hermana nunca desapareció. A medida que pasé a segundo grado y mi hermana Doris ingresó a la escuela, el trato injusto se volvió aún más severo. En las vacaciones, para ampliar su educación, mis padres a menudo solo llevaban a Doris a teatros y museos en el centro de la ciudad. Me decían que dar perlas a los cerdos que no aprecian su valor es un desperdicio y me obligaban a quedarme sola en casa hasta la cena. Doris, siempre con una expresión culpable, parecía querer decir algo a nuestros padres pero nunca hablaba. Pasaba mi tiempo sola en casa, llorando continuamente al escuchar las voces alegres de otras familias afuera, sintiéndome poco inteligente. Creía que ni mi padre ni mi madre se preocupaban por mí, habiendo pensado que el amor parental lo era todo, me culpaba continuamente a mí misma. Entonces, un día mis padres decidieron llevar solo a Doris en un viaje de una noche a un museo lejano, probablemente pensando que no podían dejarme sola por 2 días. En la mañana del viaje, me despertaron apresuradamente y me llevaron a un viejo apartamento en el pueblo vecino. Allí, mi padre, con una mirada disgustada, tocó el timbre y una mujer rubia despeinada abrió la puerta. Era Caro, la hermana de mi padre, mucho más joven que él, y mi tía. Tras una breve conversación, mi padre regresó al coche sin siquiera mirarme, sosteniendo una gran bolsa y dejando atrás a una dormida Carol. «Ven», dijo gesticulando con su barbilla hacia la habitación. No había interactuado mucho con Carol, habiendo solo hablado con ella unas pocas veces ya que no éramos muy cercanas. Mi padre me había advertido repetidamente que me mantuviera alejada de Carol, ella era de clase baja y apenas había terminado la escuela secundaria. De hecho, la primera impresión de Carol fue un poco sospechosa con su cabello rubio y su sudadera gris.
A pesar de sentir aprensión por ser dejada a su cuidado, me senté en el cojín delgado en la sala, sintiéndome incómoda. De repente, fui recibida por el reconfortante olor de la comida, junto con ella. Carol apareció sosteniendo una bandeja con sopa de almejas y scones. ¿No desayunaste?, preguntó, a lo que respondí con cautela mientras sorbía la sopa de almejas. No, gracias. El rico caldo se extendió lentamente por mi boca. Delicioso, ¿verdad? La sopa de almejas es lo mejor para el desayuno, rió Carol. La cálida sonrisa de Carol y la sopa de almejas aliviaron mi tensión. Durante los siguientes 2 días, Carol me cuidó mucho. Los guisos y las risas que hacía eran deliciosos y comía sin reservas. Mientras ella me vigilaba, sonreía y preguntaba si quería más mientras ofrecía porciones adicionales. Además, Caro me llevó al zoológico y genuinamente disfrutaba mostrándome alrededor, señalando, «Mira ese gorila, ¿no es genial?». Ese día en el zoológico fue realmente agradable. A partir de entonces, cada vez que mi familia salía de viaje, siempre me dejaban a su cuidado. Carol siempre me daba una cálida bienvenida. Gradualmente, llegué a confiar en ella y me sentí genuinamente atraída por su personalidad cálida. Carol a menudo decía, «Siempre quise una hermanita como tú», y me trataba con gran cuidado. Sin embargo, mientras mis padres continuaban dejándome con ella, hablaban mal de ella. Escuché que Carol tuvo problemas durante la secundaria y no fue a la preparatoria. Según mi padre, terminó en un trabajo de bajo nivel y apenas ganaba para vivir. «Si no quieres terminar como ella, no te descuides en tus estudios», decía mi padre medio en broma cuando estaba borracho. Siempre había creído que las palabras de mi padre eran absolutas, pero me resultaba difícil aceptar su evaluación de Caro. Ella era hábil en la cocina y una muy buena persona. No podía entender por qué hablaban de ella de manera tan negativa. La diferencia en cómo mis padres trataban a mi hermana y a mí empeoraba día a día. Cuando estaba en 3er grado, solo me daban lo mínimo en ropa y comida, evitando por poco que me reportaran a servicios de protección infantil. Aunque mis padres eran conocidos como dignatarios locales, los forasteros nunca imaginarían que eran capaces de tal comportamiento. Cuando me concentraba en estudiar, me decían, «Eres una molestia, si no sales de la habitación, entonces vete», y me perseguían afuera. Ya sea que estudiara o no, la situación era dura. No me permitían regresar a casa hasta el anochecer y, sin amigos o adultos de confianza, tenía que pasar mi tiempo aprendiendo en parques o bibliotecas. Sin embargo, los fines de semana Carol me daba una cálida bienvenida. Carol era la única que se preocupaba por mi salud. Un día, mientras comía la esponjosa tortilla que había hecho, Carol de repente me hizo una propuesta. «Ana, ¿te gustaría vivir conmigo?», preguntó. Mientras estaba atónita, acariciaba suavemente mi cabeza con su fría mano. «Si sientes que la vida en casa es dura, piensa en mí como una madre. Comeremos juntos todos los días, dormiremos lado a lado e incluso iremos al zoológico a veces», dijo. ¿Podría ser real una propuesta tan onírica? Solo escucharlo me parecía surrealista, pero puede que no quieras una madre tonta como yo, se rió autocríticamente. Solté sin pensarlo, eso no es cierto. Su propuesta era increíblemente atractiva, sin embargo, cuestioné si realmente podía desear algo así. Carol aún estaba soltera y me preocupaba que vivir conmigo pudiera desgastarla. Además, consideré si mis padres lo verían como una traición. «Carol, ¿realmente es posible que viva contigo?», pregunté en voz baja. Carol dio un pulgar arriba y respondió con una sonrisa, «Está bien, está bien». Fue un momento irreemplazable. Anhelaba fuertemente formar una familia con Carol y tomé la decisión. Más tarde, Carol discutió esto con mis padres, pero su oposición a que viviera en su casa fue sorprendentemente fuerte. Parecía provenir no del afecto, sino más bien de una preocupación por las apariencias sociales. No les gustaba la idea de tener que explicar a la comunidad por qué faltaba un miembro de la familia.
Después de mucha discusión, se decidió que simplemente me quedaría como inquilina en la casa de Carol y no se realizó una adopción. Una vez que todo se resolvió, las cosas se movieron rápidamente. Con solo lo esencial y mi mochila escolar, me mudé a la casa de Carol en el último día en casa. Mis padres, fríamente, dijeron: no descuides tus estudios, si te conviertes en una molestia y nos causas problemas, te enviaremos a una institución de inmediato. Solo mis hermanas parecían genuinamente tristes por mi partida, pero incluso mi hermana menor podía percibir que estaba siendo descuidada por nuestra familia. Al despedirse entre lágrimas, me dijo: hermana mayor, te quiero. Aunque aún albergaba sentimientos hacia mi familia, las lágrimas de mi hermana me dolían. Cuando aparecí ante Carol con emociones encontradas, ella me recibió con una sonrisa radiante exclamando: Jay, estoy tan feliz de que hayas venido a quedarte conmigo. En ese momento, juré formar una familia con Carol, que ninguna de nosotras se avergonzaría de comenzar una nueva vida juntas. Vivir con Carol no estuvo exento de desafíos. El apoyo de mis padres era mínimo y tuve que transferirme de una escuela privada a una pública. A pesar de esto, cada día estaba lleno de alegría. Cuando tenía dificultades con la tarea, Carol se sentaba conmigo y revisaba los libros de texto, haciendo todo lo posible por encontrar las respuestas juntos. Incluso cuando no obtenía una puntuación perfecta en los exámenes, celebraba mi 90%, diciendo: 90 puntos es asombroso, realmente eres algo, Ana. Con el apoyo de Carol, gradualmente me volví más extrovertida, hice amigos para jugar después de la escuela, dejé de asistir a clases de apoyo y pasé menos tiempo estudiando. Extrañamente, mis calificaciones mejoraron incluso sin mucho esfuerzo y pude mantener las mejores notas de mi clase. Los dolores crónicos de estómago y la fatiga que tenía habían desaparecido, lo que representó un cambio significativo para mí. Creo que se debieron al estrés causado por la severidad de mis padres durante mi infancia. Para cuando llegué a sexto grado, había crecido emocionalmente. La influencia de mis padres comenzó a desvanecerse y me liberé de la estrecha visión del mundo que habían creado. A medida que mi hermana crecía, comenzó a escaparse para visitarme en la casa de Carol. Seguía desempeñándose bien académicamente, lo que enorgullecía a nuestros padres, pero parecía tener otros intereses y a menudo expresaba sus frustraciones conmigo. Cuando Carol cocinaba, mi hermana miraba con ojos brillantes y siempre ayudaba a su lado. 8 años pasaron desde que comencé a vivir con Carol y me inscribí en la Facultad de Arquitectura de una universidad nacional. Había una razón especial por la que elegí esta facultad, también porque recibí una beca basada en méritos. No necesitaba pedir apoyo financiero a mis padres ni cargar con Carol. El día que fui aceptada en mi primera opción universitaria, Carol lloró lágrimas de alegría e hizo mi plato favorito de mariscos. En las celebraciones, ella esparció su conversación con historias de sus propios orígenes, revelando que era el resultado del romance de su madre. Mientras su padre inicialmente criaba a Carol como su propia hija, preocupado por la percepción pública, finalmente, a pesar de su temprano anhelo por el amor parental, Carol entró en una fase rebelde y se alejó casi por completo de sus padres, quienes en realidad eran mis abuelos paternos. Ana, te has desarrollado tan bien, no seguiste los caminos equivocados como yo y has crecido mucho. Para cuando ella tenía 30 años, la flamboyancia de su juventud había desaparecido y la serena mirada de Carol estaba llena de profunda emoción al mirarme. Todo es porque tú estabas allí. Carol, sin ti no sé dónde estaría. La idea de lo que podría haber pasado si Carol no hubiera ofrecido convertirse en mi familia ese día me hizo estremecer. Carol acarició mi cabeza con el mismo afecto que tenía hace años. Un año después de que comencé mi esperanzadora vida estudiantil, un día de primavera trajo una confrontación inesperada en mi apartamento. Eran mis padres, con los ojos rojos de ira. «También engañaste a Doris», gritaron. Respondí sorprendida. «¿Qué le pasó a Doris?» «¿A qué escuela de medicina va?», pregunté de vuelta, lo que solo profundizó el enrojecimiento en sus rostros. «No bromees»,
debes saber sobre Doris. Doris se ha ido a hacer lo suyo. Mi padre estaba demasiado agitado para terminar su frase. Sabía lo que los había molestado, así que respondí apropiadamente: parece que Doris se ha inscrito en la escuela de cocina. ¿Le inculcaste esto? Le diste estas malas ideas, dijeron. No hice nada de eso. En realidad, mientras Doris dejaba que nuestros padres creyeran que se preparaba para la escuela de medicina, secretamente aspiraba a estudiar nutrición y fue aceptada en ese programa. Ella comenzará sus estudios en nutrición, no en medicina este abril. Crees que estás en un lugar bajo, así que estás celoso de que tu hermana se convierta en doctora. ¡Qué malvado!, me acusó mi madre con enojo. Eso no es cierto, Doris eligió su propio camino. No mientas, no hay manera de que una niña excelente elija ser nutricionista. De hecho, Doris no aspira finalmente a ser nutricionista, sino que guardé ese hecho para mí misma. Mis padres nunca realmente entendieron a Doris. Mi madre golpeó los pies de enojo: eso es tu culpa, no tiene nada que ver contigo, Anna. De repente, detrás de mí, aparecieron Doris y Carol, sorprendidas de ver a Doris aquí. La ira de mis padres se intensifica y luego dirigieron su crítica hacia Carol. Caro, ¿qué estás haciendo? ¿Llevaste no solo a Anna sino también a Doris por el camino equivocado? Creo que eso no es asunto tuyo. Como si para proteger a Carol del intento de mi padre de atacarla, Doris da un paso adelante. No culpes a Carol, fue porque me interesé en la cocina que ella me ofreció su cocina. De hecho, cuando Doris visitaba la casa de Carol para verla, desarrolló un interés en la cocina y gradualmente se apasionó mientras ayudaba en la cocina. Se enfocaba únicamente en su desempeño académico, y nuestros padres parecían no notar, incluso cuando llegaba a casa oliendo a aceite de sésamo. Aunque se consideraba la escuela de cocina, no podía salir de casa sin una beca, así que eligió nutrición en lugar de eso, al igual que yo. Doris recibió una beca basada en méritos que le permitió enfrentarse a sus padres. Aspira a ser chef en el futuro. Los labios de mi padre temblaban de enojo. Doris, aceptarás tomar un año sabático, así que retírate de la universidad inmediatamente y ve a una escuela preparatoria. Lo niego rotundamente. Doris se opuso firmemente al estallido unilateral de mi padre. Al ver esto, mi madre trató de razonar suavemente con Doris. Doris, entrar en una profesión como nutrición o cocina, que cualquiera puede hacer, no merece tus talentos. Todos esperan que te conviertas en doctora. En ese caso, mamá, ¿puedes cocinar? ¿Qué? Si cualquiera puede hacerlo, ¿sabes cómo freír perfectamente camarones con palomitas o hacer sal vegetal? Bueno, eso es. Estaba claro que mi madre no tenía habilidades en la cocina, siempre había dependido de alimentos de deli y comidas a domicilio para sobrevivir. Como resultado, Doris y yo estábamos completamente encantadas con la cocina casera de Carol, mientras que mi madre estaba sin palabras. Doris rió fríamente. Es realmente irónico vivir dependiendo de la ayuda de otros para cocinar para ti y luego menospreciar a los chefs. Bueno, en lugar de obligarme a convertirme en doctora, sería mejor dar mi lugar a alguien que realmente desee serlo. Contribuiría más a ayudar a los demás. Eso es solo una excusa. Mamá, papá, ¿no saben que en realidad mi hermana es mucho más talentosa que yo? Lo que mis padres decían con su boca es absurdo. ¿No hay manera de que sea cierto? ¿Saben siquiera en qué universidad está mi hermana? Mis padres se miraron entre sí. Pienso que no sabes, tampoco sabes lo excelente que es la Facultad de Arquitectura en la universidad a la que asiste. Ella fue aceptada en el programa de arquitectura de una universidad nacional porque es académicamente excelente. Aunque podría ser una exageración decir que Doris es más talentosa que yo, es un hecho que me convertí en una estudiante destacada gracias al apoyo de Carol. Es verdad, mamá y papá, no sabrían lo bien que lo hice en la escuela porque nunca asistieron a ninguna de mis conferencias de padres y maestros. Con eso,
Mis padres perdieron el impulso y quedaron en silencio. Los miré con una mirada fría. El éxito en criar a Ana no fue gracias a ustedes, sino gracias a Carol. Doris se rió como si hubiera renunciado. Eso no puede ser cierto, es imposible. No te preocupes, he arreglado mis propios estudios y estoy preparada para vivir por mi cuenta. Ya he movido mis cosas. ¿No se dieron cuenta? ¿No lo notaste? ¿Qué? El color se drenó de los rostros de mis padres mientras estaban furiosos hace apenas unos momentos. Carol observó esto despegado, luciendo completamente harta. Ustedes dos solo siempre estuvieron interesados en las calificaciones. Es una pena que sus maravillosos hijos no fueran entendidos por quienes son. Sintiendo humillada, mis padres gimieron incómodos. Ser reprendidos por Querel, a quien una vez miraron por encima del hombro, debió haber sido la máxima humillación, pero esa era la realidad. Mis padres no encontraron palabras para contraatacar. Eventualmente, Doris dejó la casa ese día con la ayuda de una amiga, mudándose a otro estado a más de 5 horas en coche. No esperaba que este incidente provocara alguna mejora en el comportamiento de mis padres o los hiciera retroceder con respecto a Doris y a mí. Cuando avancé a mi segundo año de universidad, mis padres de repente me llamaron. No podía quitarme una sensación ominosa. No importaba lo que dijeran, me negaría firmemente a regresar a casa. Nos reunimos en un restaurante que frecuentaban, pero cuando Carol me acompañó, mis padres mostraron claramente su descontento. Tan pronto como nos sentamos, desplegaron numerosos folletos en la mesa, todos de universidades con escuelas de medicina. ¿Qué es esto? Estamos dándote una oportunidad para volver a intentar la escuela de medicina, ¿no es una buena oferta? Te estamos ofreciendo una oportunidad para redimirte y demostrar que puedes superar a tu hermana, por quien has sido despreciada. Qué tonto, realmente no entienden, pero decidí jugar a lo largo solo por diversión. Realmente estoy tan feliz, tal vez realmente pueda entrar. Pensar que ambos se preocupan tanto por mí, realmente debería estar agradecida. Mi padre asintió, luciendo complacido consigo mismo, y la cara de mi madre también se iluminó como si eso pudiera ser cierto. No pude contener mi risa y estallé en carcajadas. Jaja, ¿qué pasa? Solo me río al ver a papá tan feliz de tomar en serio una propuesta así. Imposible, después de todo, tengo mi propia vida, ¿qué? En el momento en que mis padres se dieron cuenta de que estaba bromeando, sus caras se pusieron rápidamente rojas. Son tan rápidos para enojarse como están lejos del calibre intelectual de un doctor. Doris nunca me ha menospreciado, eres tú quien siempre nos ha menospreciado. Bueno, de todos modos, no tengo intención de intentar la escuela de medicina de nuevo, respondí con firmeza y una vena palpó en la frente de mi padre. ¿Por qué tú y Doris no pueden entender la nobleza de ser doctores? ¿Esto también es culpa de Carol? Una vez más, mi padre dirigió su culpa hacia Carol, perdiendo completamente el punto. Carol simplemente dio una sonrisa apaciguadora. Hermano, eres tan terco. ¿Qué dijiste? Ana y Doris no están negando el trabajo de los doctores, simplemente tienen pasiones en otros lugares y esas están en profesiones como arquitectura, nutrición y cocina, que supuestamente cualquiera puede hacer, incluso si son trabajos que cualquiera puede hacer. Está bien. Lo que me sorprendió fue la voz repentina. Mi padre se dio la vuelta para ver a dos hombres musculosos y de aspecto saludable de pie allí. ¿Quién eres? Justo a tiempo. Acabas de insultar a un arquitecto y a su hijo. Lo que parecían sorprendidos en ese momento, Carol se puso de pie y suavemente acercó al joven que estaba a su lado con su brazo. Este es mi esposo, es un honor para mí conocerlo, cuñado. Soy Alexander Dedes. Carol me ha hablado mucho de ti. Sí. El esposo de Carol sonrió mostrando sus dientes blancos. De hecho, Carol había comenzado a salir con el señor Dedes hace 5 años y se casaron oficialmente cuando cumplí 20 años.
A pesar de mis seguridades, eran tercos y afectuosos suficiente como para esperar a casarse hasta que yo fuera adulta. Como resultado, me hice cercana a los suegros de Carol y desarrollé un interés en la arquitectura. Cuando Carol anunció repentinamente su matrimonio y su esposo habló de manera significativa, mis padres se sorprendieron y quedaron sin palabras. Luego, el suegro de Carol dio un paso adelante con una sonrisa y comenzó a hablar: encantado de conocerte, doctora Barnes. Soy Dedes y dirigimos un negocio de arquitectura en esta área. Entiendo que Ana ha escuchado sobre mi trabajo a través de Carol y ha mostrado interés. Eres realmente una persona perspicaz y maravillosa. Sí. Estoy planeando retirarme del campo pronto y me gustaría que Ana se uniera a nuestra empresa como arquitecta y aprendiera el oficio para continuar en el futuro. ¿Cómo te atreves a decidir algo así por tu cuenta?, gritaron mientras alzaban la voz. Dedes abrió los ojos de par en par y los miró fijamente. Incluso si lo llamas presuntuoso, el hecho de que no hayas mostrado interés en Ana hasta ahora es innegable. Intentar manipular a Ana después de que su hermana ha salido de la casa es bastante reprobable, ¿no crees? ¡Qué grosero! ¿Cuánto crees que entienden los forasteros sobre nosotros? De hecho, eso es cierto, pero una vez más. Las relaciones humanas son principalmente sobre interacciones con otros. Dedes miró alrededor. Mis padres también miraron alrededor y pudieron ver cómo sus caras perdían color. Otros clientes en el restaurante los miraban con ojos fríos. Alzar la voz inevitablemente atrae atención. Todos están decepcionados. Nunca pensamos que el Dr. Barnes, a quien hemos respetado tanto tiempo, pudiera menospreciar a otros así. Eso no es cierto. Mientras mi padre temblaba, su plato favorito fue servido. El chef del restaurante lo trajo. Dr. Barnes, lo siento, debe ser difícil para usted comer comida preparada por nosotros, trabajadores comunes. Ya no necesita soportarlo. Desafortunadamente, esto marca el fin de nuestra relación con usted. Comunicaré lo mismo a otros restaurantes. Espera, eso no es lo que quise decir. Sentimos que no es apropiado que personas que pueden ser reemplazadas usen su clínica, así que ya no la visitaremos. Informaré a mis... ¿Qué? Todas las miradas en el restaurante estaban sobre mis padres. Incapaces de soportar la presión, se fueron del restaurante apresuradamente, dejando su comida y folletos atrás. Desde ese incidente, mis padres ya no me presionaron para seguir una carrera médica. Después de algún tiempo, se acercaron a mí suplicando: queremos aclarar los malentendidos de todos. Parece que el incidente en el restaurante llevó a una disminución significativa en sus pacientes. El hospital familiar, establecido hace mucho tiempo, tenía muchos pacientes ancianos regulares que coincidían con la clientela de un restaurante de larga data. Debido al boca a boca entre los ancianos locales, se difundió una reputación de que el hospital tenía los peores doctores que descuidaban a sus pacientes y los pacientes comenzaron a mudarse a un hospital recién inaugurado cerca de la estación. Los doctores en el nuevo hospital no solo eran hábiles sino también amables, y ningún paciente volvió al hospital. Mi padre manejaba el hospital en un corto periodo, la gestión se deterioró, el estrés se acumuló y mi padre estalló contra el personal, lo que resultó en que enfermeras y trabajadores administrativos renunciaran uno tras otro. Esto alimentó aún más los rumores de que el hospital tenía un problema ético con sus doctores, llevando a una disminución continua tanto del personal como de los pacientes. Operar el hospital se había convertido en una carga financiera. Mis padres creían que si podía aclarar los malentendidos, todos regresarían, pero una vez que una mala reputación se difunde, no se borra fácilmente. De hecho, la mayor parte de la reputación se basaba en la verdad, así que no había necesidad de corrección. Sin embargo, también existían algunas historias exageradas. Por ejemplo, hay una historia sobre mi padre de pie en un restaurante gritando: este chef incompetente, y exigiendo una disculpa del chef, aunque esto no es verdad. Extrañamente, tengo un recuerdo como si hubiera presenciado tal escena.
Finalmente, el hospital familiar tuvo que cerrar y hubo voces de culpa de parientes. Incapaces de soportar la humillación, mis padres vendieron nuestra orgullosa casa familiar y comenzaron una vida recluida en el campo. Han pasado 5 años y he construido exitosamente mi carrera como arquitecta trabajando para la firma de arquitectura dirigida por los suegros de Carol. Aunque aún me falta camino comparado con los mejores diseñadores, trabajo diligentemente cada día para lograr mi sueño, diseñar el restaurante operado por Doris y Carol. Además, Doris y yo esperamos abrir este lugar una vez a la semana para los niños locales, así como Carol nos salvó a nosotras, queremos devolver a los niños. Este es un deseo profundo y un voto de por vida para nosotras, las hermanas, apoyadas por Carol y colegas que comparten este sueño. Estoy viviendo una vida plena cada día.